Hola, reciban todos un gran saludo. Bienvenidos nuevamente a esta enseñanza para el alma, donde en esta oportunidad vamos a hablar todo lo referente a conocer y superar el miedo a la enfermedad. Uno de los miedos que quizás se pueden catalogar como colectivos dentro del esquema de los miedos que pueden presentar las personas que están encarnadas en estos mundos de tercera dimensión. Antes de desarrollar este tema, quisiera explicar un poco ciertos aspectos que son importantes conocer para poder entender con más detalle por qué se genera este miedo a la enfermedad o por qué se manifiesta la enfermedad dentro de lo que es nuestro esquema físico o nuestro cuerpo físico. Primeramente, es importante conocer que nosotros somos seres de multidimensión, que estamos en diferentes dimensiones al mismo tiempo y que a la vez somos creados desde la fuente original en un estado perfecto, en un estado luminoso perfecto, luz plena, energía plena. Y que en ese estado no estamos manifestando ningún tipo de interferencia, inestabilidad emocional, inestabilidad energética, porque estamos muy cerca de la fuente universal, muy cerca de Dios, y a ese nivel de energía pues todo lo que tiene que ver con manifestación de enfermedades, que son energías de muy baja vibración, pues no tienen cabida en ese nivel, ¿no? Sin embargo, como ya lo he explicado en algunos audios previos, nosotros a nivel de lo que es esa frecuencia del espíritu o el yo superior, pues cuando somos creados al inicio no tenemos un contraste de cómo darnos cuenta de que somos luz, de que estamos en la luz y que no tenemos cómo evidenciar lo que somos. Entonces el yo superior empieza a tomar conciencia de esto y a establecer mecanismos de experiencia en donde proyecta pequeñas partes de lo que es él para empezar un camino de aprendizaje, de comparar, de establecer elementos de experiencia y de comparación para darse cuenta en esencia lo que es. Eso puede llevar muchas encarnaciones, quizás menos, quizás otras más, dependiendo de lo rápido que avance esa alma en entender dentro de su corazón e integrar ese conocimiento para poder seguir creciendo, evolucionando. Entonces, cuando el yo superior decide encarnar y establecer procesos de vivencias físicas de niveles de conciencia o niveles de energía un poco más bajos, empieza todo un proceso de planificación de a dónde va a proyectar esa pequeña parte de su ser, que es el alma, en dónde va a encarnar, en qué planeta, en qué parte del planeta, cuáles serían las almas con las que va a llegar a ese mundo, a encarnar, y en consecuencia, cuál sería la genética necesaria para tener ese plan de vivencias y ese plan de experiencias en ese mundo físico de tercera dimensión, donde la energía es mucho menor a nivel de frecuencia y donde ciertamente puede haber posibles escenarios de manifestación de enfermedad, que lo voy a desarrollar un poco más adelante cómo empieza en este proceso. Pero todo inicia desde ese gran pacto o gran contrato, se puede decir de una manera, en donde yo voy a venir con una genética, con unos cromosomas, con unos genes, con unas células que van a conformar lo que es mi cuerpo físico. Y ese cuerpo físico pues vendrá de esa unión entre padre y madre, en el que va a desarrollarse todo lo que es ese vehículo que voy a necesitar para desenvolverme en los mundos de tercera dimensión. Allí comienza todo. Allí comienza ese gran proceso de experiencias físicas en donde, bueno, ya baja el nivel de energía, se
pone un poco más lento la vibración energética para poder estar físicamente viviendo experiencias más densas. ¿Ok? A partir de allí, del nacimiento, yo nazco con toda una estructura celular, molecular, como ya lo había dicho, estructura física, ideal para esa cantidad de experiencias que necesito proyectar y aprender en esa encarnación. Y voy a venir con un estado de salud idóneo para ese estado o ese plan. Ciertamente, dependiendo de lo que yo necesite experimentar y vivir, y mi récord, ¿okay? Si tengo experiencias de encarnaciones previas, pues naceré con ciertas patologías o no, naceré en estado perfecto, pero vamos a suponer en este caso de que nazco con todas las facultades a nivel de salud en estado perfecto, ¿okay? No presento ninguna patología, no presento ninguna anomalía a nivel celular, ni de cuerpo, ni de nada por el estilo, sino que nazco en plena salud, un bebé sano. ¿Qué sucede? A partir de allí comienza todo un proceso de experimentación con la comida, con las emociones, con las vivencias, con todo lo que conlleva un crecimiento de un bebé. Según mi planificación de vida, pues yo elijo las condiciones en las que voy a nacer. En esas condiciones pues tendré los padres, las características a nivel de emociones, mis características psicológicas, de carácter, ¿okay? Y toda una serie de contextos a nivel de entorno donde voy a crecer, si es en abundancia, si es con carencias, a nivel de economía de esa familia, y un sinnúmero de variables que de alguna manera van a ser parte de ese plan que he manifestado, vivir en esa encarnación. Es muy importante entonces entender que dentro de toda esa estructura de esa gran máquina perfecta que es el cuerpo físico, pues puedo enumerar un sinnúmero de propiedades, facultades, cualidades del cuerpo para que nuestro pasar dentro de mundos de tercera dimensión como este, pues tengamos esa máquina en pleno funcionamiento y a disposición de lo que queramos vivir. Ciertamente, voy a nombrar algunas que son de las más principales. Bueno, están los órganos, está todo el sistema circulatorio, el sistema sanguíneo, pero hay unas glándulas suprarrenales que son importantes también mencionar. Hay una glándula súper importante que es la que incluso tiene que ver con la alegría y que también tiene que ver con todo nuestro sistema inmune, que es la glándula timo. De hecho, les voy a dejar un video donde van a hacer una meditación bien bonita para trabajar lo que es la activación de la glándula timo, y que ha sido una de las glándulas más atacadas dentro del esquema de la Matrix, en donde a través de ciertos elementos de medicina pues se trunca el funcionamiento de esta glándula, y que también tiene un impacto importante dentro de lo que es la estabilidad a nivel de salud de nuestro sistema corporal. Adicionalmente a eso tenemos lo que es la glándula pineal, que se dice que bueno, es una de las glándulas muy importantes para desarrollar todo lo que son las habilidades psíquicas, la comunicación con esos mundos de cuarta, quinta dimensión, poder desarrollar telepatía y toda una serie de elementos fundamentales a nivel de lo que son quizás habilidades psíquicas, ¿no? Y como puedes ver, pues tenemos quizá todas las herramientas para vivir una estructura o un esquema de vivencias en condiciones incluso más allá de lo físico, ¿no? Porque tenemos todas estas glándulas que son capaces de conectarnos con otras realidades que existen, pero que se atrofian a través de la mala alimentación, del mal sentir, del mal pensar. Y aquí es donde comienza a manifestarse lo que es el miedo a la enfermedad. Ahora es importante entender cómo se produce y cómo se manifiesta la enfermedad como tal. Nosotros, a través de un proceso de sostenimiento, de sostener
ciertas situaciones inarmoniosas, rabias, procesos no perdonados, rencores, ¿ok? Mal sentir, mal pensar, mal hacer. Todo eso conlleva a un deterioro de nuestro campo o nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, en donde ese desbalance va creando ondas de muy baja frecuencia en las que a través de ese sostenimiento en el tiempo de muchos procesos ya mencionados, pues empieza a crearse un desequilibrio energético, ¿ok? Nosotros siempre somos elementos que tenemos unas características electromagnéticas y dependiendo de lo que pensemos, de lo que sintamos en el tiempo y de manera sostenida, pues vamos a traer esas situaciones dentro de lo que es una estructura a nivel de energía, de frecuencia vibración. Vamos a atraer a nosotros energías similares y eso va a ir de alguna manera socavando nuestra estabilidad a nivel de energía. Esa energía que se va acumulando dentro de nuestro campo electromagnético y que es inarmoniosa, que no está en alta frecuencia, empieza a generar todo un proceso de desequilibrio. Quería mencionarte también que adicional a toda esa característica de nuestro cuerpo físico, pues tenemos chakras, ¿ok? Que se encargan de condensar toda esa energía en ciertas áreas de nuestro cuerpo que regulan o ayudan a sostener de manera armoniosa y equilibrada ciertas funciones de órganos y de partes de nuestro cuerpo. Es decir, somos energía en acción de manera estructural y organizada. Solo que tenemos que hacer conciencia de esto. Pero ciertamente nuestros pensamientos sostenidos durante mucho tiempo en una frecuencia inarmoniosa, no dentro del marco del amor, sino todo lo contrario, pues empieza a crear esos desequilibrios y esos desequilibrios generados sostenidos durante mucho tiempo, pues se manifiestan en nuestro cuerpo físico a través de lo que es la enfermedad. Hay una técnica o una terapia llamada biodecodificación que habla muy claramente de esto. Cada manifestación de enfermedad, dependiendo del lugar, del órgano afectado y de la manera como se manifiesta, pues tiene su biodecodificación y lo que se traduce en qué quiere decir el cuerpo que está inarmonizado, inarmonioso, desestabilizado, está en desequilibrio y ese desequilibrio pues genera esa enfermedad. Ahora bien, nosotros dentro de un esquema de conciencia, regularmente el sistema está diseñado para que poco a poco vayamos contaminando nuestro cuerpo físico, ya sea con mala alimentación, con poco o nada de ejercicio, con el estrés, con pensar mal, con el miedo hacia ciertas cosas, el temor a situaciones, el pensar de manera equivocada o desear el mal a otras personas, hacer desgaste en preocupaciones y toda una serie de elementos que van socavando ese campo electromagnético y que llega un momento pues en el que se manifiesta de manera casi inmediata una enfermedad por ese sostenimiento de lo que ya dije, que a la final son energías de baja frecuencia que no pertenecen a nuestra realidad, a nuestra divinidad, a nuestro estado armonioso, pero que lo hemos ido atrayendo por esa falta de conciencia de todos estos elementos que no son propios de un ser en armonía consigo mismo. Siguiendo entonces con la explicación de lo que es el miedo a la enfermedad, te decía que cuando nosotros tenemos energías bajas sostenidas en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, pues llega un momento en el que ya esas emociones y esos sentimientos, ese sentir, ese pensar,
de manera, se puede decir, equivocada, de manera de que nosotros sostenemos energías bajas, sea rencor, odio, incluso el mismo miedo a algo, el mal sentir, el mal pensar, el mal actuar, va de alguna manera creando en nuestra energía, en nuestro campo áurico, como tú lo quieras llamar, una serie de energías que no son positivas y que a lo largo del tiempo, si mantenemos esa conducta, ese tipo de pensar, ese tipo de sentir, a lo largo del tiempo, pues se manifiesta como una enfermedad y que a través de esa enfermedad comienza un proceso de estabilización energética. Dependiendo del grado de aquellos sentimientos, emociones, sentir y pensar que sostuve durante mucho tiempo, pues se manifestará una enfermedad de un nivel grave o quizás mínimo o un poco más discreto o más leve o más moderado, dependiendo, como ya te comento, de qué tantas energías negativas sostuve durante mucho tiempo. Acá es importante saber de que cuando nosotros tenemos una planificación de vida y tenemos una misión de vida en donde sabemos a qué venimos al mundo, casi que solamente el 2 o el 3% de la población mundial sabe su misión de vida, sabe a qué vino al mundo. Vive una vida plena, una vida llena de felicidad, una vida llena de vivir esos sueños, esa pasión de vivir lo que le gusta, de hacer lo que le gusta, y su corazón se llena de energía positiva y la emana, pues muy difícilmente una persona se enferma. ¿Dónde comienza este tema de las enfermedades? Te voy a colocar varios ejemplos para que hagas un poco de conciencia, quizás te identifiques con alguno de ellos, para que puedas entender lo importante de hacer las cosas que nos gustan, de sentir y pensar de manera positiva, ¿ok? Y de no darle cabida a emociones de baja frecuencia. Entonces, como ya te decía, hay diferentes maneras de manifestar en nuestro cuerpo físico enfermedades, y voy a comenzar por aquellas cosas que a nivel emocional pues se puede decir que generan estas patologías o enfermedades. Comenzando por las cosas que haces. ¿Qué haces en tu vida o qué has hecho durante el transcurso de tu vida que no te llenan, no te generan, no te apasionan, no te alegran el corazón y simplemente te sientes vacío? Las haces por intercambio de dinero, ¿ok? Tiempo por dinero, y que te llenan de frustración, ¿ok? ¿Cuáles son esas cosas que a lo largo del tiempo vas generando en ti tristeza, que no te llena, que no es lo tuyo y que bueno, por algunas circunstancias te ha tocado hacerlas? Pero has dejado entonces a un lado tus sueños, has dejado a un lado aquellas cosas que siempre has añorado hacer, pero por las razones que sean, las has echado a un lado. Ese sostenimiento de esa tristeza, de esa frustración, de no hacer los sueños, de no llenar el corazón de cosas bonitas, pues va generando en ti un bajón energético que hace que seas vulnerable a manifestar enfermedades, ¿ok? Ese por un lado. Adicionalmente a eso, cuando nosotros sostenemos emociones bajas, de baja frecuencia, odiamos a alguien, le tenemos rencor, le tenemos envidia y sostenemos eso durante mucho tiempo, tenemos miedo, tenemos tristeza en el alma y sostenemos eso durante muchísimo tiempo, también es el origen de enfermedades, ¿ok? Otro elemento súper importante que debes tomar en cuenta es qué procesos has dejado de perdonar
qué procesos no has perdonado, ya sea con un familiar, sobre todo con los padres, qué rencores guardas durante muchos años, qué cosas no perdonas de tus padres y no has soltado. Y eso empieza a manifestar en ti lo que es una enfermedad, incluso se habla hasta de cáncer en estos casos. Cuando, por ejemplo, las mujeres tienen cáncer de senos y de útero, se dice que, bueno, es un proceso no perdonado con mamá. ¿Ok? En los hombres el tema de la próstata es lo mismo. Problemas o temas no perdonados con papá. Y así un sinnúmero de ejemplos que puedo enumerarte y que pueden resonar en ti, en familiares muy cercanos que, bueno, han pasado por esos procesos de enfermedades muy fuertes y que si te pones a revisar con detenimiento, pues te darás cuenta que son eventos de no perdón, eventos de rencor, eventos de mal sentir, mal pensar, que se han manifestado en el cuerpo físico. Continuando entonces con las explicaciones a nivel de emociones y energía, pues te darás cuenta que es muy importante mantener equilibrados los pensamientos. Yo hablaba de aquellos pensamientos sostenidos y lo importante que eran aquellos pensamientos sostenidos para generar en nosotros y en nuestra vida realidades, ¿ok? Existen pensamientos sostenidos positivos y obviamente los pensamientos contrarios al amor o negativos, y que esos pensamientos negativos son muy peligrosos y que pueden ocasionar en nosotros esas enfermedades que he estado mencionando. Otro aspecto muy importante que debemos también cuidar, valorar y tener en consideración es la alimentación. ¿Cómo te alimentas? ¿Qué productos o qué alimentos llevas a tu cuerpo? ¿Realmente eres consciente de lo que estás consumiendo? ¿Realmente eres consciente de lo que genera en tu cuerpo esos alimentos que estás llevando a tu boca? ¿Realmente sabes el valor proteico, el valor vitamínico y el valor mineral y el valor energético que generan en ti y en tu cuerpo esos alimentos que estás consumiendo? ¿Eres realmente responsable y totalmente consciente de las cosas que le inyectas a tu cuerpo a nivel de alimentos, y que sabes que un alimento balanceado, rico en proteínas, en minerales, muchas verduras, frutas, hortalizas, evitar un poco el consumo de carnes rojas, ¿ok? Y toda una serie de elementos alimenticios que también socavan al cuerpo físico. Y cuando nosotros no lo alimentamos bien, no le damos las proteínas, el alimento adecuado para nuestro cuerpo, nuestro vehículo, a través del cual nosotros vivimos las experiencias de tercera dimensión, pues eso también conlleva a desatar en ellos elementos de enfermedad. Se dice incluso mucho del azúcar refinada, lo dañino que es para el cuerpo. De hecho, el azúcar está diseñada para bajar nuestra frecuencia de energía, para mantenernos en energías bajas, ¿ok? Y cada vez hacernos más vulnerables a enfermedades. Las grasas saturadas, las frituras, toda una serie de elementos, las comidas chatarra, las salsas, ¿ok? Y es un proceso de informativo que tenemos que comenzar nosotros a generar para ser más conscientes de lo que estamos consumiendo, de cómo lo estamos consumiendo, qué elementos realmente van a ser para mí beneficiosos para mi cuerpo físico, ¿ok? Y que ayuden a mantener una salud estable. Y es muy importante entonces la alimentación como uno de los factores para evitar la enfermedad. Muy bien, entonces ya para culminar de la explicación de los factores que pueden de alguna manera generar en nosotros enfermedades, aquí podemos mencionar uno de los elementos más importantes, que es qué actividades físicas desarrollas en tu vida. El sedentarismo, el no hacer ejercicio físico, pues alteran también nuestro campo electromagnético, lo hacen débil y lo hacen vulnerable a energías bajas, ¿ok? Y que pueden entrar en nuestro campo de energía, nuestra aura, como tú como lo conozcas,
y hace que nuestro cuerpo físico también manifieste enfermedades. Cuando nosotros no disponemos de algún tiempo, unos 10 minutos, unos 15 minutos diarios para hacer alguna actividad física, en donde podamos de alguna manera drenar todas esas energías del día, el estrés, ¿ok? O simplemente mantener nuestro cuerpo activo, pues empieza un proceso degenerativo también, que a lo largo del tiempo, por esa falta de actividad, de fortalecer la musculatura, ¿ok? Darle movimiento al cuerpo, pues también se va degenerando y puede manifestarse enfermedades a la larga. La gran mayoría de los humanos que estamos actualmente encarnados en el mundo, pues estamos siendo de alguna manera presa fácil de las enfermedades por el mal comer, el no hacer ejercicios, el no tener conciencia de lo que comemos. Estamos bombardeados casi que 24 horas al día por la televisión, por los medios de comunicación, por las redes sociales, de noticias y eventos que nos hacen tener mal pensar, mal sentir, conectarnos con energías bajas, conectarnos con sentimientos bajos de rabia, de tristeza, ¿okay? De rencores y toda una serie de elementos que, bueno, van poco a poco en cada una de estas aristas que ya te comenté, socavando nuestra salud perfecta. Otro factor que es súper importante saber y conocer es el tema de nosotros cuando fuimos diseñados, o nuestro cuerpo físico posee toda una serie de glándulas que ayudan a sostener, y les voy a pasar un audio para hacer una meditación bien bonita para manifestar todo lo que tiene que ver con nuestra salud perfecta, ¿ok? Y aquí estoy hablando de la glándula timo, que es una glándula que se encarga de sostener en nuestro cuerpo esa salud perfecta, pero obviamente nosotros tenemos que ayudarle con estos factores que ya te comenté: la buena alimentación, los ejercicios físicos, el buen sentir, el buen hacer, el buen pensar, y toda esta serie de elementos que ya he explicado en los otros audios, que van a ayudar a superar el miedo a la enfermedad. Cuando nosotros somos conscientes de que si dejamos la flojera, si dejamos el facilismo, si dejamos que, bueno, dejamos de darle el poder a una pastillita que nos estabilice la tensión, que nos quite la grasa, que nos quite el dolor en una articulación, y realmente tomamos el poder de manifestar nuestra salud a través de la conciencia de todo esto que te he dicho, las cosas empiezan a cambiar, porque somos esclavos de un sistema de salud a nivel mundial en donde nos han generado todas las estructuras para que nos mantengamos enfermos, para que llegado un tiempo pues manifestemos una enfermedad y seamos esclavos de todo un sistema médico que realmente lo que hace es potenciar la enfermedad. Nosotros somos realmente responsables de nuestra salud o de nuestra manifestación de enfermedad. Nosotros tenemos que hacer conciencia de lo que somos, de lo que podemos ser y de lo que podemos mantener en el presente. Hacer conciencia de que, bueno, tenemos que tener actividad física, un buen sentir, un buen hacer, un buen pensar, un buen comer, y que todo eso va a ayudar a que nosotros tengamos una salud plena, ¿ok? Pero la clave está en la conciencia de que para tener buena salud nosotros tenemos que generar todas las cosas necesarias para sostener esa buena salud. Incluso no he hablado acá de los vicios, ¿ok? Pero son elementos que también socavan la salud. El cigarro, las drogas, el alcoholismo, toda una serie de elementos que, bueno, si te pones a ver en frío, si te pones a analizar en frío, te darás cuenta de que casi que todo está preparado o premeditado para que nos enfermemos. El gran secreto, como ya te dije, bueno, es la conciencia de todo esto y empezar a hacer cambios reales de la forma como venimos haciendo las cosas.
y empezar a generar en nuestro cuerpo físico cambios positivos para que nosotros gocemos una salud plena. Porque fuimos diseñados y creados como seres perfectos, con salud perfecta, pero que nosotros mismos nos hemos encargado de generar la inestabilidad a nivel emocional, físico y todas las aristas que ya comenté, para que sea todo lo contrario, porque no hemos hecho conciencia de lo que somos. Hasta aquí la enseñanza para el alma. Espero que te haya gustado. No olvides hacer clic en me gusta y sígueme en mis redes sociales @soyalmadespertando. Nos reencontraremos en una nueva enseñanza para el alma.